9:25 y le damos la bienvenida ahora sí a la columna de Fernando Daniel Gómez. Bueno, Fer, coyuntura económica compleja. Milei desde Estados Unidos planteó que va a haber emisión cero y lo que están planteando es, bueno, cómo frenar la corrida del dólar, una corrida que ya lleva varias semanas y una incertidumbre donde tenemos compañeros como Horacio Robelli, que dicen se van a quedar con los depósitos en dólares que están en los bancos. Bueno, se habla de posibles corralitos, se habla de una situación muy compleja para el pueblo argentino, de una profundización de la crisis. ¿Cómo estás viendo el tema? Y en algún momento el experimento este se va a encontrar con un cuello de botella porque es unidireccional, ¿no? Va sumando crisis, no es que tiene un punto claro desde donde tranquilizarse la coyuntura en el horizonte económico. Van acumulando crisis, restricciones en el orden del acceso a los dólares por incapacidad de abordar a la multiplicidad de factores que en un país dependiente hacen a la producción de esos dólares, en corridas en el orden de lo financiero por desatender al actor económico al que buscaban privilegiar o sobre los que teóricamente se recuestan, como son los bancos, digo, en este caso poniéndolo en órbita de un gran corralón. Son en los dramas de un país dependiente, profundizar los esquemas coloniales te llevan a un horizonte de crisis. Hoy el gobierno de Milei, bueno, qué sé yo, este experimento político, porque la verdad que no sé cuánto hay de lo que Milei anuncia o deja de anunciar después en la realidad efectiva, ¿no? Digo, porque las decisiones se toman en otro orden, pero estamos en el medio de una dinámica de saqueo muy anárquica, muy caotizada, en la que hay grupos económicos transnacionales que buscan la reglamentación del RIGI y apuestan a darle continuidad a este experimento y a darle aire al experimento hasta tanto Sturzenegger se quede con la lapicera para reglamentar el RIGI y permite incorporarle sus negocios y sus estructuras de negocios a ese esquema tan oneroso para la Argentina como es el régimen de grandes inversiones. Hay actores como los bancos que empiezan a sentir un horizonte de rentabilidad más corto que el que vienen teniendo. Hay un reciente informe del Centro Cifra de Massitelli que marca las asimetrías en lo que es esta pequeña y breve coyuntura de este experimento político, marca las brutales ganancias de algunos sectores económicos, entre los que se reputa por ejemplo. El Galicia. La Urnequian es la que más, el grupo económico que más rentabilidad tuvo en esta ventana de tiempo, en el último balance trimestral presentado por las empresas de cotizar en bolsa. Sí. El Galicia entre los bancos lo es, y al mismo tiempo se ve asustado por no mantener ese ciclo de rentabilidad en el camino. Esos grupos económicos empiezan a encender en señales de alarma donde dice, bueno, el experimento se empieza a agotar, porque ahora empieza un declino para nosotros también. Ya transferimos recursos para nuestros balances, ya registramos una ganancia escandalosa mientras el pueblo argentino pierde salarios, pierde jubilaciones y pierde el valor de sus ingresos, mientras cierran las pymes y hay un proceso de destrucción del aparato productivo, hay una recesión, caída del consumo a nivel histórico. Nosotros ya evidentemente llegamos a lo que pudimos ganar y este experimento empieza a ser una anomalía también para nosotros. Ahí tenés otro lote de grupos económicos que empiezan a ver ese atolladero en la crisis económica y empieza a ser un problema político para incluso esta troupe de arrodillados que son la dirigencia política en distintos rincones del sistema político, como los gobernadores que fueron a aplaudirle el esperpento del 9 de julio a Tucumán, o que le firman cualquier papel que ponen arriba de la mesa con un decálogo de idioteces coloniales, como fue el Pacto de Mayo celebrado en julio. Bueno, empieza también a ser problemático. Digo, hace un ratito ustedes pasaban a Jorge Macri discutiendo la coparticipación. Mientras le chupa las medias o sostiene el experimento, te asustaste, sostiene el experimento, al mismo tiempo endereza crítica, dice, con la mitad de la guita
A mí en la ciudad de Buenos Aires se me está costando sacar la linchera de la calle. Digo, porque realmente cualquiera que transita la ciudad de Buenos Aires se da cuenta el declive económico que ha recibido el sector público a lo largo de este tiempo y se verifica en roña, mugre, en incapacidad de enderezar una política pública efectiva. Y entonces se empieza a encender alarma. Imagínate en lugares que están alejados del reflejo mediático. Nuestros distintos rincones de nuestra patria que vienen sufriendo una asfixia económica desde hace muchísimo tiempo y con dificultades para poder enderezar, ¿no? La provincia de Buenos Aires está en el centro de gravedad de la tensión política, pero hay provincias que están viviendo con lo poco que se produce de rentabilidad y con una captura de los recursos nacionales que debieran ser transferidos que es sistemática. Eso empieza a generarle a su vez problemas políticos a este experimento. ¿Cuánto dura? Bueno, qué sé yo. Eso ya es producto del azar. A mí el gran problema son dos. Uno es que hay una fuerte indiferencia social a los problemas políticos de la Argentina. Y esa es la consecuencia directa de la crisis de representación. No hay... el gobierno de Milei, que por momentos transita una épica discursiva, una épica retórica, no puede llenar una peatonal, ¿no? Esto es un problema. No hay clamor social por el mejor presidente de la historia de los argentinos, el ministro más fabuloso, por el tipo que está para ganar el Premio Nobel de Economía. Él construye un relato que está en su laberinto de trastornos mentales, digo, pero que a su vez ya no genera reflejo, ya no genera abajo nada que uno le vea soporte social. Entonces, ese sector que venía a expresar el emergente de una crisis de representación está metido dentro de la crisis de representación de una manera ya dramática. Entonces, hay una indiferencia social a los quehaceres políticos. O esa idea que siempre termina habitando en estas democracias renga y estériles, como la que supimos experimentar en la Argentina desde la recuperación del sufragio, lo que empieza a pasar es que habita la idea de que, y bueno, gane quien gane, yo pierdo, a mí me va mal con cualquiera, todos nos vienen a agarcar. Esa idea empieza a ser diálogo cotidiano en nuestro pueblo, más allá de tener una simpatía más o menos por alguno, pero pero en definitiva, todos. Claro. Bueno, y eso, o también, si se va Milei, ¿quién viene? ese es el campo desértico donde tirás una brasa, agarra la zarza y dale que va, ¿no? Porque es el terreno donde vos decís, no, pero mira, fíjate que hay un sector que todavía lo quiere, sí, pero claro, está cagado de hambre. Digo, con lo cual, yo, muy prudente, hay una crisis de representación política en este tiempo que marca las dificultades de pensar la salida de esta crisis, ¿no? Digo, la agenda económica sigue siendo una agenda reactiva. Digo, hay una administración colonial en la que en el sistema político la única contradicción que se le marca es yo puedo administrar la colonia un poco más en forma más próspera. Pero no hay nadie que venga a decir, che, loco, está mal que la Argentina esté importando gas al quíntuple del precio de lo que produce en Vaca Muerta y nosotros estamos pensando en proyectos de inversión para alquilar barcos de licuefacción de gas para exportar. Es delirante, nosotros tenemos que romper la cadena de dependencia. No hay un planteo en un esa dato órbita. respecto de eso. Hay quienes dicen se puede negociar con Petronas y con... Eso quería comentar. De mejor manera, como lo dijo Máximo Kirchner. Hay un título de las últimas horas que es que Petronas estaría yendo, instalando la fábrica de licuefacción de gas de GNL, que sería que el gas viene de Vaca Muerta. Creo que se lo pone a menos 150 grados como para hacerlo líquido. Y se lo llevan, por ejemplo, para Europa, ¿no? De hecho, Estados Unidos, cuando va a Ucrania, le dice, o a los europeos, le dice, che, tranqui, yo tengo energía, habla de la nuestra, ¿no? Está la discusión de si van a instalar esa fábrica en Provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, o en Río Negro. ¿Qué hizo Bretilnec en Río Negro? Ya está reglamentando el RIGI como para rápidamente Petronas elija a Río Negro. Y lo que decía, creo que era La Nación, mientras Río Negro hace los deberes, Buenos Aires no, porque Kicillof se ha opuesto al RIGI. Bueno, veremos, pero justamente estamos hablando de un esquema, que es un esquema colonial, es un esquema de saqueo, pero que en el relato tanto de Máximo Kirchner como de Kicillof, Petronas no había impulsado el RIGI,
que es lo que planteó Julio De Vido cuando lo entrevistamos. Dijo, che, es sonso eso, realmente Petronas es parte, son los que empujaron, los que armaron el RIGI. Ahora, quizá decir eso hoy no es algo que se escuche en la dirigencia política. De hecho, hace unos pocos días anunció con bombos y platillos, a mí me pareció patético, pero anunció con bombos y platillos Marco Bulgeroni que Pan American Energy, en mérito de la ley bases y del RIGI, iba a ser una gran inversión. ¿Cuál era la inversión? Alquilar un barco de licuefacción, un barco de una multinacional, un barco construido en el 78, ni siquiera. Para alquilar un barco, una cosa que se hace habitualmente, ¿no? Para alquilar un barco, el barco va a venir, por la infraestructura existente se le va a inyectar gas al barco, el barco va a licuar, que es como se generan estos negocios también, ¿no? Pues la planta de Petronas es una incertidumbre, no está la inversión proyectada, y si en el camino de la proyección inversada ponemos un puerto y un tubo que termina en un barco de Petronas, porque Petronas está lleno de barcos de licuefacción de gas, es el gran negocio de Petronas. Bueno, es un problema, pero para American Energy lo anunció, y todo indica que lo harían desde el puerto cercano a Bahía Blanca. Y la verdad que eso no es una gran inversión de ningún carajo. Eso es algo que ya se venía haciendo, que no deja un mango en la Argentina. Y si para el colmo lo vinculan en el RIGI, ni siquiera deja los impuestos, los tributos, digo, que podría generar la exportación de agua. Y ni siquiera se liquida divisa en la Argentina. Es ahí, en ese segundo aspecto, en el primero decíamos hay un desierto en términos de representación política en la Argentina. En el segundo hay un desierto en términos ideológicos. ¿Cómo se sale del atolladero en el que estamos? ¿Cómo pensamos? ¿Por dónde? Nosotros pensamos que la inflación es ir a un mayorista, que el combate es individual yendo a un mayorista a principios de mes, o nosotros tenemos que pensar un modelo de producción de alimentos distinto en la Argentina. Nosotros tenemos que ser capaces de pensar los recursos estratégicos de nuestra Argentina para el desarrollo nacional de un proceso de industrialización del país, o nosotros tenemos que pensar los minerales para tirarlo en bolsa del otro lado de la cordillera y que se vayan al puerto más cercano. Nosotros tenemos que lograr pensar, o por lo menos en este grado de Argentina dependiente, clavar talón en tierra y decir, hay que hacer un giro de campana en cómo se está pensando la producción y el desarrollo industrial del país. Y me parece que el tercer desierto en el que estamos es el que más profundamente nos tenemos que interpelar a aquellos que abrazamos la militancia como herramienta para transformar la realidad, que es, venimos con una incapacidad de respuesta para la altura de la crisis que tiene la Argentina, ¿no? Y esto es un problemón, porque no es que alguien va a venir mágicamente, producto de alguna urna o producto de alguna aparición mediática o producto de que se arme un canal de streaming y lo sintonice alguien más en alguna red social, la salvación política para el país. Va a surgir en la medida de que la capilaridad de la política vuelva a hacerse fuerte en las tramas comunitarias y en las tramas sociales de la Argentina. Y eso requiere de militancia. Una militancia que puede estar desincronizada con la política o que puede estar flaqueando en las herramientas que son capaces de construir. Y me parece que ahí hay un debate sumamente interesante que tiene que atravesar a la militancia en este tiempo, que más que estar pensando ya a esta altura es cabalístico, ¿no? Digo, andar pensando las próximas elecciones, a ver si la suerte nos da de que en la urna no entra Scioli y termina laburando para el enemigo, o que en la urna termina entrando un Alberto Fernández que después nadie termina haciéndose cargo y empezamos a criticar mientras le habitamos el gobierno. Digo, claro, no va a surgir... Va a sacar un libro sobre los maltratos de Cristina. No, va a ser cada pelotude. Digo, no se terminan los problemas cuando se van del gobierno, siguen habitando nuestra existencia. Cada mala decisión sigue siendo un karma político para la reconstrucción del movimiento nacional. Y la verdad que en algún momento hay que empezar a cimentarlo, dejar capítulos atravesados en la historia y empezar a pensar la patria en clave de futuro. A mí me parece que ahí hay una tarea militante para seguir dándole cuerda en este tiempo de crisis que debiera tener una respuesta distinta.